Amados hermanos, bienvenidos a este tiempo con Dios, este tiempo de escuchar su palabra. Quiero darle la bienvenida a todos los miembros de la comunidad cristiana, la gran familia, pero también a nuestros amigos alrededor de todo el mundo que se unen a esta transmisión con expectativa, con el deseo de escuchar lo que Dios tiene que decirnos para nuestras vidas. ¿Saben? Es muy vergonzoso llegar y estar inapropiadamente vestido en una reunión social. Ha pasado que uno llega a un evento vestido de manera casual y cuando llega ve que todo el mundo está vestido de etiqueta y eso te hace te crea una incomodidad, que crea un sentimiento de que no encajas en ese grupo de personas con las cuales pensabas pasar un buen tiempo. Igual pasa lo contrario, cuando llegamos sobrevestido a un lugar. Yo he estado en lugares que he ido vestido de manera de etiqueta y cuando llego la gente está informal y es lo mismo, te hace sentir incómodo. La forma de vestir es lo que nos incluye en ese grupo de personas. Por eso existe un código de vestimenta o dress code, como dirían los estadounidenses. Nosotros también lo podemos ver en los profesionales. Si tú ves a una persona con una bata blanca, enseguida piensas, es un trabajador de la salud, sea médico, sea laboratorista, tecnólogo, en fin, alguien que trabaja con la salud. Si veo a alguien con un overall, enseguida digo, este es un técnico. Puede ser un mecánico, puede ser un técnico en refrigeración, en fin, cualquier profesión técnica. Del mismo modo, si veo a alguien con un vestido oscuro, un kepi, una macana o tolete, una pistola, por supuesto que sé que es un servidor público de la seguridad y le inspira a uno confianza si está en la calle. Pero sucede que muchas veces nosotros no asumimos, digamos de esta manera, la vestidura correcta para la ocasión correcta. La palabra muestra que el cristiano también tiene que mostrar un cambio, una vestidura que refleje lo nuevo que está pasando en él, este nuevo cambio de muerte a vida. Y por eso quiero invitarlos a que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a estar en el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4 voy a estar leyendo para ustedes desde el versículo 17. Y dice así la preciosa palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a toda lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Permítame orar. Amado Padre Celestial, gracias te doy por esta preciosa porción de tu palabra. Te pido que sea una semilla que llegue al corazón de cada persona que escuche este mensaje y que brote y germine a ciento por uno. Espíritu Santo, auxíliame porque sin tu ayuda yo no puedo entregar este mensaje con la fidelidad que tú me lo entregaste a mí. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues les decíamos, mis hermanos, que el apóstol Pablo era consciente de que algunos creyentes, a pesar de que manifestaban que creían en Jesús, que tenían la fe en Cristo, pues sus actitudes diferían un poco de lo que ellos hablaban. Aparentemente, no tenían la vestimenta correcta, usando la analogía que el apóstol Pablo está refiriéndose en este texto que acabamos de leer. Esto debe reflejar una transformación en la vida del cristiano. Nos gustaría que en esta tarde, por medio de esta preciosa palabra, pudiéramos ver las cualidades que deben diferenciarnos en esta vestidura que hemos adquirido o que debemos utilizar como creyentes en Cristo. Primeramente, veamos las vestiduras de pecado. Dice el texto que leímos en el versículo 17 y 18, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Mis amados hermanos,
Son cualidades importantes. Pablo enfáticamente primero apela a su autoridad espiritual sobre la iglesia, a la cual escribió esta carta, diciéndole e instruyéndoles que debían comportarse como lo que se supone que son. No es solamente serlo, es parecerlo también. Así que vemos que ellos pues solían ser de una manera y ahora supuestamente profesaban una fe en Dios, pero habían cosas en estos cristianos que no eran cónsonas con la fe que decían tener. ¿Qué es lo que quiere Pablo? Que de esta vestimenta pecaminosa, la que tenía cada hombre antes de venir a Cristo, debe dejar atrás algunas cosas. Debe dejar atrás, según dice el texto, la vanidad de sus mentes. El predicador, Salomón, dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y eso lo sabemos, que la vanidad es lo que rige este mundo. Significa que es una mente que abriga pensamientos vacíos, sin propósitos, indignos. De hecho, la vanidad también se puede ser relacionada con presunción, con vanagloria, con altivez. Y todos sabemos que son atributos que no agradan a Dios. Y cuando nos habla de mentes, estaba hablándonos de esa capacidad intelectual de razonar que tiene el ser humano. Así que, siendo esto así, una mente que está viciada, que anda en la vanidad, es precisamente una persona que se ha alejado de todo buen juicio moral que rija su vida. Unido a este juicio moral está la ignorancia y también la dureza de corazón. Hay ignorancia en muchas personas, hay dureza de corazón en muchas personas. Cristo nos debe llamar a ser sensibles al dolor ajeno, pero hay personas que sencillamente solamente les importa lo que ellos están viviendo. Hay personas que solamente les importa ellos primero, ellos segundo y el resto pues a ver cómo les va. Este mundo es movido por vanidad, es movido para la honra del hombre y no para la honra de Dios. El pecador vive procurando alimentar esa vanidad, alimentar su concupiscencia, sus deseos carnales, sus deseos pecaminosos. Y eso es parte de la vieja vestidura. Eso es parte de las cosas que nosotros debimos haber dejado atrás. Debemos ser gente que ahora que tiene a Cristo en el corazón, manifieste su amor. Hay que dejar eso atrás. Esa es parte de la vestimenta. Esos son los elementos que dice el apóstol Pablo que eran características de una persona inconversa, que era característica de una persona que no conoce a Dios. También debe dejar atrás el entendimiento entenebrecido, ¿sí? Romanos capítulo 1, versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Oh Dios, hay muchas personas en este mundo que leen la Biblia y ni la entienden. Creen que es un paquín, que es un libro de historietas infantiles. Pero gracias a Dios hay otras que piensan que es un manantial de donde procede la sabiduría, como dice el libro de Proverbios. Tenemos que entender que la palabra de Dios no es un libro que habla de Dios, es Dios mismo hablando de Él. Dios mismo decidió revelarse a nosotros y cuando nos acercamos a la palabra tenemos que hacerlo considerando que hay un Dios. Pero un conocimiento entenebrecido es gente que no percibe a Dios. Y posiblemente te recordará, y yo lo veo así, que antes de ser cristiano leíamos la palabra y muchas veces no entendíamos, porque nuestro corazón lleno de pecado no lograba discernir las cosas de Dios, no lograba ver pues las cosas que Dios nos invita a ser prudentes, a tener una actitud que vaya conforme a Él, nos invita a que por supuesto nos libremos y seamos capaces de tener un corazón que sienta, no un corazón lleno de amargura. Esta amargura que viene por la incapacidad, esta amargura que viene porque hemos posiblemente a través de situaciones que hemos dañado y ese daño ya extinguió la fuente del amor. Recuerdo, como dice en la palabra, Esaú, que después de que cambió su primogenitura por un plato de lentejas, su amargura fue tal que no podía reconocer a Dios en sus caminos. Y eso pasa con una mente entenebrecida. Eso pasa y la solución para esto, mis amados hermanos, de esta amargura es el perdón. El nuevo hombre tiene que aprender a perdonar.
La vieja vestimenta me dice que el que me la hizo me la paga. Pero en Cristo, alguien que está vestido de Él, tiene que entender que el perdón es un camino a la sanidad interior. El perdón le hace más bien a la persona que emite el perdón, al ofendido, aunque pareciera lo contrario. Pues tú te liberas de cargas. El mundo no está acostumbrado a eso. El mundo está acostumbrado a que la gente pues proceda y pague con la misma moneda, que dé ojo por ojo y diente por diente. Pero la palabra de Dios, este nuevo hombre tiene que tener la capacidad de perdonar, modelada por Cristo Jesús, quien perdonó nuestros pecados primero y ahora nos insta a perdonar a otras personas que nos ofenden. Esa es la dinámica y eso es lo que Dios está tratando de decirnos de esa vieja condición que tenemos que dejar atrás. Tenemos que ver que el perdón es lo único que va a lograr quebrantar la tierra donde podremos arar y poner esa semilla de amor que va a germinar. No podemos seguir en esa actitud. Recuerda, somos nuevas criaturas y la vieja vestimenta, la vestimenta inapropiada, era alguien mezquino, alguien de entendimiento entenebrecido, alguien que no tiene la capacidad de perdonar, la capacidad de amar. Y eso es lo que las personas tienen que poder ver en nosotros. Tienen que poder ver gente que ama, gente que es sensible al dolor, sensible a la necesidad. Y más en momentos como estos, donde nuestra sensibilidad y nuestro amor por el prójimo está siendo probada. Está siendo probada porque muchos no tienen con qué vivir, no tienen con qué comer. Y es ahora donde vamos a ver si somos como aquellos que veían a la persona, al mendigo tirado y herido, o fueron como el buen samaritano que lo atendieron. Los principios están en la palabra. Somos nosotros que tenemos que apropiarnos de esta nueva manera de vivir. Tenemos que apropiarnos de esta nueva manera de ser y ponernos la vestidura correcta. ¿Qué hay que dejar atrás? También ser ajenos de la vida de Dios. El profeta en los Salmos, capítulo 49, hay una porción que me encanta, está entre el versículo 6 y 9 y dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Y esto es lo que pasa con las personas que viven alejadas de Dios. Quien no tiene a Cristo vive desconectado de la fuente de la vida. Y como dijimos la semana pasada, nosotros tenemos que vivir pegados a Él. Si no estamos en Cristo, aunque digamos que somos de Él, no vamos a dar frutos, no somos nada, estamos enajenados, separados de esta vida en Dios. Esta vida que lo principal que nos da es vida eterna y nos da la capacidad de amar como Él ama. Es una felicidad que no es la que el mundo conoce. Es una felicidad que se basa en ofrecer el amor de Cristo a otras personas, no esperando que me amen a mí, sino nosotros amando. Si tú eres un cristiano y tienes que quitarte esa vieja manera de pensar pasiva, donde tú te sientas a esperar que la gente sea que se acerque a ti. Oh, voy a esperar que me llamen. Oh, voy a esperar que me ayuden. El cristiano, él se ofrece. El cristiano toma su cruz y sigue a Cristo. Esa es la actitud que debemos tener nosotros. Es la actitud de alguien que ha sido transformado, renovado y que se ha quitado la vieja vestidura, que entiende cuál es el código de vestimenta correcto de un cristiano para poder hacer las cosas que Cristo y la palabra los invita. No da cabida a cosas vanas. Ignora estas personas que están en esta condición, ignoran las alertas que el Espíritu Santo les da para que puedan reaccionar de manera oportuna a una vida de pecado. Nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, por ejemplo, un carro. Yo tengo mi automóvil y a veces de tiempo en tiempo hay una lucecita en el tablero amarillo que se dice check, check y se prende. Y yo digo, debe ser una tontería y la ignoro. Me pasó que cuando llevé el carro al taller donde mi hermano Joel, saludos a Joel, me dice: pastor, ¿pero usted no vio esa luz prendida? Yo le dije: sí, pero no pensé que era nada. No, esa luz le estaba diciendo que la máquina no tenía aceite. Esa luz le estaba dando indicaciones de que algo estaba mal en el carro, pero usted la ignoró.
Y eso pasa con las personas que todavía siguen vestidas del viejo hombre. Eso pasa con las personas que no ven la acción del Espíritu Santo advirtiéndote, cambia. Estás a punto de morir, estás a punto de perecer. Por eso Dios te aconseja. Escucha la voz del Espíritu Santo, escucha las señales que Él le está dando para que tú procedas conforme a la persona que eres, conforme a la criatura que amas a Dios y que dice que eres ahora, amando al prójimo. Esa es la luz que nos dice alerta, alerta, y que nosotros posiblemente estamos ignorando. Por otro lado, está la vestimenta de piedad y santidad. Está la vestidura de pecado, pero ahora vamos a hablar de la vestidura de piedad y santidad, que es la que tú y yo debemos llevar por siempre. El mismo texto de Efesios capítulo 4 que estamos leyendo, entre el versículo 22 y 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está la... El que ha decidido seguir a Cristo, amado hermano, debe ser intencional en dejar atrás las costumbres y personas que lo incitaban al pecado. Porque vemos que nosotros somos personas que debemos modelar a las personas que ahora quieren seguir a Cristo. Recuerde, en medio de esta pandemia, muchas personas que antes no profesaban ningún tipo de fe, ahora están ávidas de conocer de Dios y han aceptado a Cristo. En los hospitales, en los refugios, están aceptando a Cristo porque ya se dieron cuenta que es el único que tiene la solución para este problema que estamos viviendo con el COVID-19. Pero aceptando a Cristo, también tienen deseo de conocer de Él, tienen deseo de empaparse de Él. ¿Y a quién van a ver? A ti y a mí. Nos tienen que ver portando el uniforme correcto, con el código de vestimenta correcto que nos identifica como un hijo salvado y que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Ese es el principio. El cristiano debe modelar el comportamiento conforme al corazón de Dios. No el corazón de mi propia concupiscencia, no procurando hacer cosas que a Dios no le agraden. Tenemos que dejar los buenos hábitos, los malos hábitos y tornarlos en buenos hábitos. Y esto implica dejar también las malas compañías. Hay un mensaje confuso. Hay muchos de nosotros que hemos dejado, se supone, el viejo hombre y que ahora estamos viviendo una nueva vida en Cristo, pero seguimos frecuentando a las mismas personas. Y yo no estoy diciendo que no evangelicemos y discipulemos al pecador. Yo no estoy diciendo que no vayamos a predicar y a llevar la palabra del Señor al que no lo conoce. Estoy hablando de continuar con este mismo grupo de personas que no tienen respeto por Dios, manteniendo una fraternidad, una concordia con ellos, haciendo que de momento tú te goces en las mismas cosas que ellos se gocen. Entonces esto va a producir que esta conducta pecaminosa que hay en ellos te infecte a ti nuevamente, haciéndote permisivo a la actitud de ellos. Y esto de ser permisivo, llega un momento hace insensible, como alguien que tiene callos. El callo lo que produce, ya sea en el pie o en las manos, es que pierdas sensibilidad a algo que antes te molestaba. Cuando alguien pues no estaba acostumbrado a caminar descalzo, no tiene callos y cualquier piedrita en el piso, en el pavimento le molesta. Pero una vez que se acostumbra a andar descalzo, va creando callosidades que lo hacen insensible. Nosotros estamos llamados a despojarnos de las costumbres que antes teníamos, ¿sí? Costumbres y personas. Repito, esa gente que te está jalando a las viejas costumbres, a esos lugares que tú sabes que tú frecuentabas y que no te convienen, porque ahí es donde tú accedes al pecado. Eso tienes que dejarlo atrás. Eso es lo que Dios nos está diciendo en esta hora. El nuevo hombre revestido del ropaje, de la vestimenta correcta en Cristo Jesús, tiene que dejar lugares, costumbres y personas atrás. Debes hacerlo, y esto es algo de Dios te va a demandar que tú lo hagas. Por eso tú tienes libre albedrío, tú tienes la capacidad de decidir qué vas a hacer. Hay muchos cristianos que siguen haciendo las mismas cosas, frecuentando los mismos sitios, los mismos antros, reuniéndose con las mismas personas que pecan. Entonces, siendo tolerante a la manera de ellos, te haces precisamente tú mismo
intolerante o incapaz de percibir que ya esas conductas que hay en ellos se han transferido a ti. Entonces cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de hablar y cambia tu forma de actuar. Tienes que tener el vestido correcto. No puede ser que alguien que en este momento está en desesperación con todo esto de la pandemia te mire y te vea como un ejemplo, pero te escuche hablando de una manera que no es propia. ¿Cómo es? Él es cristiano, ella es cristiana. ¿Por qué habla así? ¿Por qué usa maldiciones? ¿Por qué se refiere al prójimo de esa manera? Eso no es correcto y es lo que no pueden ver en ti, lo que no pueden ver en mí, y es lo que Pablo nos está diciendo a través de la palabra, que tenemos que cambiarnos y ponernos la vestidura de santidad y justicia que Dios nos ha dado. No es posible que sigas haciendo secretamente esas cosas que tú sabes ya que a Dios le ofenden, que sigas frecuentando esas personas inicuas, que tú sabes que no tienen respeto por Dios y que tú te mantengas con ellos como si nada estuviera pasando. No es posible que tú no dejes las malas costumbres. A lo mejor alguno de ustedes dirá, pues yo creo que Dios me quiere así, pero Dios no te quiere así. Dios quiere transformar tu vida. Te está dando la oportunidad de lavar tu ropa del pecado y ponerte vestiduras blancas que no tienen sucio de pecado. Y eso es lo que Dios te tiene que decir hoy. Dios te está hablando, tú eres un hijo mío y tienes que ser un digno representante ante este mundo caído que está siendo tratado por medio de esta circunstancia, de esta pandemia, para que vuelquen su mirada en mí. El mundo le ha dado la espalda y aún la iglesia del Señor tiene que hacer un reconocimiento que no ha dejado las cosas del mundo, y por eso es que nos parecemos tanto a las personas que frecuentaba el viejo hombre, porque queremos congraciarnos con ellos, no ganarlos, congraciarnos con ellos. Y tú no puedes estar bien con Dios y bien con el mundo. Si estás bien con Dios, si tienes las vestiduras de santidad y justicia, el mundo te tiene que repeler. El mundo tiene que estar incómodo con tu presencia, porque tú eres portador del Espíritu Santo de Dios, y ese Espíritu que llega a un lugar es luz que ilumina, y el pecado se siente incómodo. No puede ser que los mismos chistes vulgares te sigan causando risa. No puede ser que la misma injusticia, las mismas cosas que vemos diariamente en la televisión te tengan indolente. Somos gente llamada a la solidaridad, somos gente llamada a la misericordia, y una persona que admite que tiene la vestidura de Cristo tiene que tener precisamente su manto de misericordia, su manto de amor por el prójimo. Él lo dijo: ama a mi Padre, ámame a mí, dice Dios primero, y luego ama a tu prójimo como a ti mismo. Muéstrame un cristiano que no ama al prójimo y yo te voy a mostrar un cristiano que no es cristiano. Porque no hay manera de ser cristiano y no manifestar amor por el prójimo. Quien tiene esta nueva vestidura también es que se ha despojado del viejo hombre. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí yo he hecho todas nuevas. No hay que explicarlo. ¿Alguna vez tú has conocido a una persona que dice: yo no voy a cambiar, Dios me quiere así, Él me conoce, Él me quiere así? Yo conozco varios de esos. Cristianos que siguen comportándose como el viejo hombre que se supuestamente dejaron atrás. Y tienen el concepto de que Dios los ama así. Tienen la manera de pensar de que Dios me ama como yo soy, Él me hizo así. No, Él nos hizo perfecto. Fue esa condición de pecaminosidad que había en nosotros la que nos hace darle la espalda a la conducta que Él espera de nosotros. Y Él hizo su parte enviándonos a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora nos toca a nosotros dejar atrás esas conductas de pecaminosidad. Nos toca permitir, mire el orden, Cristo, Dios manda a Cristo. Él muere por nosotros. Después Dios manda a su Espíritu Santo para que viva en nosotros y produzca una transformación. Una transformación que nos debe llevar a esas vestiduras de justicia y santidad.
Pero ¿cómo es esto posible si las personas no quieren comportarse como se tienen que comportar? Todavía siguen haciendo cosas indebidas, todavía siguen siendo los juegavivos, todavía siguen siendo los de la malicia. No, no puede ser. Esto no es lo que la gente tiene que ver en mí, lo que tienen que ver en ti. Recuerda, somos los embajadores de Cristo, somos los que representamos la santidad de Cristo, que viene a cambiar este mundo. Viene por una iglesia pura y sin mancha, que tú y yo tenemos la responsabilidad de congregar para Dios. Y eso es lo que Él nos está diciendo hoy, mis amados hermanos. Tenemos que disponernos a despojarnos de ese viejo hombre. Y esto incluye todo lo que éramos antes. No te puedes quedar con nada. No puede ser que tú hayas dicho que dejaste el viejo hombre atrás, pero vives conforme a estos deseos engañosos y pecaminosos. Que no dejes la lotería, que no dejes el trago, que no dejes a la querida, que no dejes cualquiera de las cosas que la Biblia tipifica como pecado. No son conductas, no son preferencias, las llama pecado. Y cuando uno viene a Cristo, como dice el texto, que somos nueva criatura, esas cosas pecaminosas tenemos que dejarlas atrás. Esto es lo que nos dice la palabra. Y finalmente tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Renovarnos en el espíritu de nuestra mente. La carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, mira lo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre es lo mejor. No trates de ser orgulloso e imponer tu propio plan sobre el plan que ya Dios tiene para tu vida. El que está vestido de justicia y santidad reconoce que somos parte de un esquema divino para la salvación de este mundo, que Dios está salvando a este mundo utilizando a sus hijos, los que tienen su uniforme, los que están vestidos como hijos de Dios. No puede ser que tú no te identifiques con esto. No puede ser que tú no entiendas que eres parte de un gran plan y tienes que representar a Dios en esta tierra. En otras palabras, debes desaprender muchas cosas. Nosotros, pues las cosas que hemos vivido hasta el día de hoy, las tenemos acumuladas en nuestra mente. Aún así, las cosas pecaminosas que aprendimos a hacer. Y lo que Dios nos está diciendo al despojarnos de esto es que tenemos que desaprender para aprender lo correcto. Desaprender el pecado para aprender la santidad. No puede ser que tú sigas recordando y deleitándote en aquellas cosas que tú hacías. Que tú cierres los ojos y dices: me acuerdo de Filomena. Aquella linda muchacha que yo tenía. No, tú no puedes vivir así. Recuerdo cuando estaba en esa posición, en ese trabajo donde ganaba mucho dinero y tenía la oportunidad de robar dinero. Tenía de todo. No te puedes saborear del pecado. Tú tienes que asumir la vestimenta del Hijo de Dios. Tienes que asumir que nuestra vestidura repele ese tipo de conducta. Con la pasada manera de vivir, tienes que dejar esas prácticas. Mira, yo te lo pongo, por ejemplo, cuando yo vine a los caminos del Señor, hubieron viejas prácticas que me costó dejar. Tenía algún accesorio que era algún amuleto, la pulserita que me trae la suerte. O me pasaba por una iglesia tradicional y mi reacción era a persinarme, a hacerme la señal de la cruz. Todavía me río porque me costó sacar eso. Tuve que desaprender viejas costumbres paganas, cosas de idolatría, de buscar o de orarle o de pensar que hay un santito para este día y que me puede resolver el problema. El único que puede resolver y va a resolver nuestra situación es Jesucristo. La idolatría no cabe en la mente del que es salvado por Él. La idolatría y las costumbres paganas no están acorde con la vestimenta del que Dios ha transformado. Por eso es que Dios nos está hablando de su código de vestimenta, de su dress code, de su vestimenta correcta. Debemos respetar y reflejar lo que decimos que somos. El creyente vestido del nuevo hombre y que está renovado en su espíritu debe expresar estas características que hay en Dios. Su conciencia es una alarma. Su conciencia debe iluminar no solamente su propia vida, sino la vida de los que los rodean.
Hay que ser provocadores de un cambio. He escuchado mucho decir que estamos viviendo tiempos finales, tiempos de un gran avivamiento. Pues el que está vestido de Cristo no está esperando el avivamiento. El que está vestido de Cristo va a provocar el avivamiento. Yo te invito, hermano, a que tú seas parte de este despertar, de este avivamiento. Tienes que ser parte activa, porque eso es lo que la gente espera de ti y de mí, que te pongas el vestido correcto. Imagínate solamente por un momento que tú veas a un policía, tú estás en una situación, estás en un callejón oscuro y veas a un policía, alguien vestido de autoridad, y cuando tú te acercas a él para pedirle auxilio, él sea el que saque la pistola y te dice: esto es un asalto. Tú te sorprenderías porque tú dices: la vestimenta de él me dio confianza. O lo contrario, imagínate estar en un callejón oscuro y ver un tipo mal vestido, con un pasamontaña, y que te diga: alto, policía. ¿Tú te vas a detener? No, por más que esté diciendo: alto, soy policía, su manera de vestir te dice: es un ladrón. Esa persona no ha cambiado. Ahora, esto no significa que un ladrón no pueda transformarse en alguien que ame la justicia, pero tu forma de vestir te delata. ¿Cuál es tu forma de vestir? ¿Qué es lo que estás reflejando? Amado hermano, el mensaje que te quiero dar de parte de Dios es que el mundo nos está mirando. El mundo espera ver ahora quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Llegó el momento. Antes el trigo y la cizaña convivían juntos, pero estas situaciones de crisis van a hacer aflorar los que son verdaderos hijos de Dios, que tienen la vestidura correcta. Mi amado hermano, ponte la vestidura de Cristo. Permíteme orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra que nos invita y nos hace un llamado urgente a ocupar nuestra posición como hijos tuyos en medio de este mundo que está convulsionado, y más en esta hora que estamos viviendo una amenaza de pandemia que está cobrando muchas vidas. Gracias, Padre, porque somos referentes tuyos de tu amor al mundo en un tiempo donde las personas tienen hambre y sed de ti. Padre, que cada uno que escuchó este mensaje, Señor, de una vez y para siempre, se despojen de la vieja vestidura de pecado, la vieja vestimenta satánica, y se ponga la vestimenta de santidad y justicia tuya. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque me has permitido entregar este mensaje, y te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.